Bienvenidas, bienvenidos de nueva cuenta, Democracia en Pantalla. Ya sabes, este programa en el que tratamos de dar difusión y hacer divulgación con los temas del derecho, de la democracia, de lo electoral, de lo político, utilizando a la cultura pop de nuestro lado, particularmente el cine, y este es el caso. Hoy tenemos a una querida amiga y colaboradora, Erika Mora. Erika Mora es periodista especializada en los asuntos judiciales y ya nos va a contar de un nuevo proyecto sobre Portal Judicial. Bienvenida, Erika. José Ramón, qué gusto. Muchas gracias a ti por la invitación y a tu auditorio. Hoy me da mucho gusto poder conversar contigo de esta película y estar, por supuesto, en tu espacio. Pues no se diga más, vamos a darle a esta película que ya me la habían referido varias veces, yo la vi, después Erika la sacó de nuevo a flote y me da mucho gusto. Me refiero a La Ley del Menor, o en su idioma original, Child Act, que es pues el nombre que además jurídicamente hace referencia a esta institución. Cuéntanos un poco de esta película. Pues primero hay que decir que es una película ambientada en el Reino Unido. Es una película que de una jueza británica, la jueza Fiona, quien debe decidir si ordena o no una transfusión de sangre que necesita un joven de 17 años con leucemia. Sus padres de este joven se oponen a esta transfusión sanguínea porque ellos profesan la religión Testigos de Jehová. Y bueno, en paralelo, la jueza está viviendo un dilema familiar que será importante durante toda la película, porque eso de alguna manera marca parte de los dilemas que se vivirán en la película. Es una película inspirada en el libro de Ian McEwan, La Ley del Menor, y la verdad es que presenta varios dilemas éticos y morales en el ejercicio de la profesión de los impartidores de justicia, de las personas impartidoras de justicia, y también cómo de alguna manera los dilemas personales pueden verse de alguna manera reflejados en, en esta imparcialidad que debiera existir a la hora de resolver algún caso. Sí, es una de las películas que se va a volver emblemática, o sea, de esa pequeña lista de jueces, en este caso una jueza, que sigue su sentido de justicia más allá del deber o de la ley, ¿no? Que es lo que plantea sobre los dilemas, ¿no? Y que tiene que ver, acá traducido a Latinoamérica, diríamos, con el interés superior del niño, ¿no? O sea, hasta dónde vas a estirar la liga para proteger a ese niño, a ese menor, a una costa pues de otros valores o principios. Y Emma Thompson lo hace maravillosamente bien, ¿eh? O sea, qué bueno que le dieron el papel a ella, ¿no? Sí me creo su actuación como jueza, ¿no? Sí, sabes que es algo muy importante. Tocas dos temas como muy importantes. El primero tiene que ver con la pulcritud con la que ella desarrolla el personaje. Sí vemos a una Emma Thompson sobria, muy apegada a lo que podría ser caracterizado impartir justicia, con mucha rectitud, y eso contrasta un poco con su vida personal, porque ahí sí la vemos un poco, pues, sin un argumento muy claro de qué es lo que tendría que hacer ante la propuesta que le hace su esposo, después de un matrimonio de muchos años, de tener una relación abierta. Esto pareciera que sí la tambalea un poco, y con estas, pues, cúmulo de emociones que puede haber, tiene que seguir llevando casos en la corte, y ahí es donde enfrenta uno de los casos en los que gira principalmente es el de este joven con leucemia, y ahí es donde ella tiene que ponderar los derechos, si es principalmente su derecho a la vida, a la salud,
o la libertad religiosa de los padres. Ellos finalmente, no estoy segura que no vamos a spoilear porque incluso ellos lo mencionan, es muy predictible el tema de que las cortes siempre van a resolver a favor de, pues del menor, de su derecho a la salud. Sin embargo, para llegar a esta conclusión, ella decide hacer una visita a, pues, escuchar de viva voz cuáles son, pues, los argumentos o cuál es el pensar de este joven de quien está de por medio su vida, su salud. Y ahí es donde se presenta otro dilema, porque ella misma se plantea, nos deja como espectadores la reflexión de hasta dónde las personas juzgadoras pueden involucrarse en, pues, en los casos. Pareciera que es algo que no sucede normalmente y lo dejan ver así en el desarrollo de la película, sino que ella lo decide más bien a partir de ese colapso emocional personal que está viviendo. Sí, muy interesante porque la justicia actualmente, o sea, ha considerado este tema. Ya va a parecer comercial, pero hay un libro, ¿no? En el Consejo de la Judicatura de Amalia Amaya que trata esto, las emociones y la argumentación judicial. Pero digo comercial porque me tocó escribir ahí un capítulo y esta generación ha tenido particular interés por ese tema de, pues, qué le pasa al juez, ¿no? Quizá un poco reaccionando a lo que le llamamos el realismo norteamericano, ¿no? Es decir, pues los jueces tienen emociones y esas emociones no van a influir en sus criterios, en su juicio, ¿no? ¿Qué tendrían que hacer para conservar lo que tú mencionaste al inicio a propósito de la imparcialidad o la objetividad, ¿no? Y en este caso, pues la jueza la está pasando muy mal porque pues un planteamiento así del que es su pareja, pues es muy fuerte de asumir en ese momento de su vida y parece que lo lleva pues más o menos bien, ¿no? O sea, lo solventa, ¿no? Por Sí, otro, sí, dime. no, sí, y además, pues ella sigue, por eso tan importante este punto que tú mencionabas, la actuación tan perfecta que ella hace, porque durante las audiencias, ella jamás tiene un punto de quiebre. Ella sigue, incluso en las interacciones que tiene con otros abogados, ella sigue siendo firme. No hay como ninguna muestra de lo que esté viviendo, salvo en algún momento con su equipo muy cercano, donde sí, pues se ve ese punto de quiebre, pero pareciera que también es hasta como molesto para ella, que la saca de esa zona que conoce bien, que es la de ser jueza, y a la que pareciera que pues se ha enfocado principalmente. Sí, de alguna forma, tanto la novela como la película eligen, digamos, este plot, ¿no? Del asunto, digamos, sentimental, pero que después se tiene que trasladar a lo profesional y lo plantea así como, pues, el núcleo, ¿no? De la trama. Como dices tú, no vamos a spoilear nada, pero pues por eso es que tenía que ser una actriz de ese talante, que por cierto Richard Ayer, que es el director, ya había trabajado con Emma Thompson en alguna otra película, recuerdo, y siempre elige este director como estos thrillers, vamos a decirlo así, ¿no? Jurídicos, judiciales, políticos, ¿no? Y bueno, pues se vuelve un largometraje para ponerlo dentro de las películas de dramas judiciales más importantes, me parece. No sé tú qué piensas. Sí, la verdad es que
Sabes, a mí me hizo incluso reflexionar hasta qué punto estos temas que les están llegando tan polémicos a, a los juzgados, a los tribunales, basta con solamente tener esta visión del derecho desde un enfoque de derechos humanos, porque nos muestra esta película que finalmente las personas juzgadoras son personas con emociones y aunque incluso hacen un juramento en la película en algún momento, retoman una ceremonia en la que está haciendo un juramento en la que se comprometen a dejar fuera sus miedos, sus emociones, pues sus sentimientos de alguna manera. Vemos que en los casos prácticos no es tan sencillo, porque son personas que sienten y, y sí plantea este dilema, pues ético y moral. Sí hace ver a las personas juzgadoras, en este caso a la jueza Fiona, como una jueza de carne y hueso, una jueza que también le duele lo que está viviendo y que aunque sabe que no debe involucrarse en el caso de este joven con leucemia, eh, no puede evitar hacerlo. Termina de alguna manera involucrándose emocionalmente más allá de lo que podría ser los límites de una persona juzgadora. Es una interesante reflexión respecto a pues hasta dónde puede llegar el derecho y también hasta dónde los propios límites de las personas juzgadoras. Eh, no quisiera meterme en camisa de once varas, como dice la expresión popular, Erika, pero ahora que se habla tanto del humanismo, ¿no? Y que, bueno, de hecho tenemos el antecedente de la reforma de 2011, ¿no? Donde al juez se le exige pensar en las personas, cuando pues una larga tradición ha dicho que los jueces deberían pensar solo en casos y los asuntos se archivan con un número de expediente y se hace este desdoblamiento, ¿no? O sea, el juez se pone incluso a otra discusión la toga para asumirse como una persona que de alguna manera se deshumaniza, porque, o sea, tiene que cumplir una función dentro de un sistema y ese negro de la toga pues representa esa imparcialidad. Y entonces, ¿no crees tú que hay como una especie, y se ve en la película, de tensión entre interésate, humanízate, ve por la persona tiene pues sentimientos, existe, y por otro lado, sé técnico, da argumentos, usa la lógica? Sí, sabes que coincido con tu lectura, sí llevan al límite al espectador, porque en algún momento cuando ella decide visitar en el hospital a este joven que se debate entre la vida y la muerte esperando esta transfusión sanguínea, ella decide escuchar de viva voz cuáles son los argumentos para tomar una decisión. Y en ese momento pareciera pues, que bien, tú aplaudirías que haya acudido directamente para escucharlo, porque además es algo que en las cortes mexicanas, en los tribunales, se ha avanzado mucho en el de esta autonomía progresiva de los adolescentes, en la escucha de las niñas, de los niños. Entonces pareciera que es algo muy bueno, pero después eso hay una línea delgada en el momento en el que le afecta a ella emocionalmente, se involucra de alguna manera, hay emociones ya de por medio y ahí es cuando, bueno, esta pequeña línea entre lo que podría ser solamente resolver apegado a derecho y sin tomar en cuenta las características o de la persona o del caso en específico, se rompen. Sí, exactamente, ¿no? Bueno, por eso es que nos gustan los dramas de alguna manera, porque pues si la vida fuera tan sencilla, ¿no? Pues no daría para hacer una película, una trama así, ¿no? Sí,
Y ¿no? plantea igual, hay en la película, aunque no de manera directa, sí hay algunos planteamientos respecto a la libertad religiosa. No profundiza más, pero pues sí plantea algunos, pues al final el derecho de los padres a decidir sobre el hijo, si se hace o no la transfusión sanguínea, y también hasta dónde puede llegar la religión. Plantea también la libertad que pueden tener los médicos para decidir el tratamiento que se le puede dar a alguien que lo necesita de urgencia para salvarle la vida. Son derechos que están ahí nada más, pues que se hace alusión, aunque no se profundiza. Y a mí me llamó mucho la atención dos frases en particular que la jueza señala a la hora de que hace ya su veredicto. Ella dice, debe ser protegido de su religión y de él mismo, un poco argumentando de por qué siempre se está pensando en el interés del menor. Y hay algo más que me llama muchísimo la atención. Dice, su vida es más valiosa que su dignidad, porque ahí presenta pues es un dilema también. ¿Vale la pena una vida sin que sea vivida dignamente? Es una, nos permite hacer como, nos lleva a reflexionar respecto a cuál puede ser una vida vivida dignamente, de acuerdo a quién, a lo que plantean los padres, a lo que plantea el mismo un joven de 17 años que se está formando apenas, porque en algún momento en la película él lo dice, pareciera que no tiene como la información necesaria, nos deja ver que está apenas en este proceso de formación, lo sabemos a los 17 años, no tenemos todavía claridad de cuáles son nuestras posturas, nuestros ideales. Sí, fíjate que ese es un tema sasasasazo, muy discutido por los constitucionalistas, las constitucionalistas, a propósito de este principio convencional, ¿no? De que los menores, los niños, las niñas, van gradualmente tomando conciencia de cosas, ¿no? Y que pues no, o sea, no puedes generalizar, ¿no? Ni en las edades, ni de un niño a otro, ¿no? Hay niños que pueden tomar conciencia más rápido de algunos temas y según este principio convencional, pues el juez tendría que poner atención en eso. Obviamente estamos en Inglaterra, estamos en el common law, estamos en otro rollo, pero bueno, uno trata de asociar esos temas. En México recuerdo alguna sentencia de la Corte sobre una comunidad indígena que quería pues tener su propio sistema educativo bajo sus valores incluso religiosos y hubo ahí un problema porque pues la SEP decía la educación es laica, ¿no? O sea, y digamos, lidiaba con el tema de la autonomía de los pueblos indígenas a tener un sistema educativo de acuerdo a, pues, incluso hasta valores religiosos, ¿no? Claro, y ahorita que citas esta referencia, esta sentencia, la propia Suprema Corte ya resolvió un asunto donde eh, una niña de una comunidad rarámuri, que sus padres son testigos de Jehová, Exacto. eh, necesita una transfusión sanguínea, pero sus padres se oponen, sus padres y la misma comunidad se oponen a que la reciba. Y el veredicto de la Suprema Corte es a favor de la niña para que se ordene esa transfusión, para que se le dé seguimiento y se evalúe en el futuro, se vaya monitoreando cuál es el avance que ha tenido y en qué momento se puede suspender ya ese tipo de transfusiones, pero vemos igual la presencia de pues es visión paternalista, visión protectora del Estado hacia Vertical. los menores de edad. Sí, es un tema bien interesante. De hecho, Child Act, que es pues muy interesante, o sea, el concepto, ¿no? En el common law, trasladado a nuestro contexto, ¿no? O sea, esta protección que deben de tener, porque si la deben de tener
las niñas, los niños, las juventudes en general, lleva, por ahí leí algo así como a la perspectiva de infancia, ¿no? Así como decimos perspectiva de género, y quizá esta sea una de las pocas películas donde vemos que judicialmente se aplica esta perspectiva, ¿no? Que pues como bien dices tú, a veces es muy difícil porque efectivamente tiene que ejercerse un tipo de tutela, pero ¿dónde está la delgada línea para reconocer esa autonomía o esa gradualidad en los niños y en las niñas, ¿no? Y que tanto ya se está sustituyendo o subsumiendo o absorbiendo, ¿no? Esa autonomía, y eso lleva a este dilema que en la película pues lo tiene, no vamos a spoiler, no se va a resolver, digamos, judicialmente, ¿no? Bueno, no va a tener un desenlace curioso, que por cierto, esa escena es maravillosa, donde está, ahora que pasó el día del abogado y que aquí en México lo festejaron bastante, la escena en la que están en la reunión esta del concierto con los abogados, ella está tocando el piano, ¿no? Y le avisan y todo eso, pues a mí me gustó mucho. Siempre que hay música me gusta más el cine. Sí, y además es la música, sabes que me gusta cómo la plantean en la película, porque es a través de la música, de alguna manera, como la que ella se permite romper con esta rigidez de su personaje, con esa frialdad que la caracteriza y Exacto. sobriedad que la caracteriza en la película, porque es con la música como interactúa con este joven con leucemia, tocando una guitarra, cantando una canción, es también a través de la música como ella interactúa con otro abogado también y te permite, pues bueno, es ver esa parte también humana, sensible de ella y además en un ambiente muy, eh, ah, como muy rígido, porque incluso entre las bromas que hacen entre abogados, eh, Uh-huh. son bromas muy duras. No son, entiendo que además son bromas pensadas en el ambiente del Reino Unido, pero no son bromas que pudieran ser simpáticas, no, son bromas duras. Y te retrata un poco como el ambiente en el que tiene que desarrollarse ella. Sí, el sarcasmo británico, que es bien la flema, como le dicen, que además, bueno, ella es otro tema bien interesante, ¿no? Ella como mujer, ¿no? En un ambiente que es bastante patriarcal, ¿no? Y luego estas bromas, pues siempre son como en ese tono, ¿no? Y entonces las mujeres pues tienen que hacer también, esa parte no la había visto, fíjate, o sea, como la jueza es mujer, o sea, está de alguna manera, pues sí, violencia simbólica, ¿no? Que se sufre a través de ese tipo de bromas, ¿no? Erika, cuéntanos de tus proyectos para ir cerrando el programa, ¿a qué nos invitas? Pues los invito a un nuevo espacio que lanzamos hace un par de días, que se llama Portal Judicial. Es un espacio donde estamos compartiendo notas de temas jurídicos, reportajes, algunas entrevistas también y documentales. Lo que queremos es socializar el derecho, hablarlo en términos muy ciudadanos para que sea accesible para todas las personas. Nos encuentran así como Portal Judicial y también en redes sociales, en X, en lo que antes era Twitter, Facebook, y estamos también en el canal de YouTube. Ahí esperamos que muy pronto podamos también conversar contigo, José Ramón, para hablar también de estos temas de cultura jurídica. Y bueno, queremos presentarlo así, con un lenguaje muy sencillo para quienes son abogados, pero para quienes no lo son, para que puedan interesarse en estos temas. Excelente, a mí ya sabes que esos proyectos me gustan mucho y les deseo muchísimo éxito, particularmente a ti. Se escucha muy bien, se oye muy bien y con gusto, claro que estaré ahí cuando me convoquen. Pues muchas gracias de venir aquí a la pantalla
de democracia en pantalla, valga la redundancia. Te agradecemos mucho, te deseamos mucho éxito en este proyecto, el Portal Judicial, y otros que emprendas. Y bueno, pues no sé si gustes decir algo final. Pues solo la invitación a que vean la película. La verdad es que es una muy buena reflexión respecto a los dilemas éticos y morales que puede enfrentar una persona juzgadora a nivel personal y también en los casos polémicos que lleguen hasta sus tribunales. No se la pierdan, es de esas películas que les deja reflexionando. Está inspirada en un libro de este premio Nobel, Ian McEwan. Y bueno, la invitación nada más. Excelente. Pues a ver Child Act, la ley del menor, y también a leer la novela. Esto fue Democracia en Pantalla. Democratiza lo que miras, dale inclusión a tu emoción. Muchas gracias por recibirnos. Darle like y síguenos.